bien, sí, nos dijeron que hay varios grupos, varias salas de acá de Chivilcoy, así que bueno, un gusto y una alegría que estén acá compartiendo con el maestro Roberto Perinelli. Mi nombre es Pablo Bontá, trabajo en el Instituto Nacional del Teatro y bueno, estoy acá en el marco de un convenio que tenemos con Argentores, en donde vamos llevando la palabra y la actividad de grandes autores argentinos a distintos lugares del país. Estuvimos hace poquito en Mercedes, en la fiesta provincial, donde vimos algunas obras y ahí se presentó Roberto con esta charla sobre teatro abierto. Y bueno, ahí nos contactaron Rosina y Diego y nos pidieron que si se podía armar algo igual, similar, pero en Chivilcoy, así que acá estamos. Charla interrupta. ¿Por qué interrupta? Porque se terminó antes. Ah, es verdad, porque tenían que armar para un espectáculo. Esta es la continuación. Claro. Los que no estuvieron en Mercedes. No, claro. Es verdad lo que dice Roberto. Estábamos en Mercedes. Roberto va contando y va contando. Ya lo van a ver. Y lo van a escuchar. Más que interesante, pero bueno, ocupa un tiempo. Y tenían que armar una obra que estaba Alejandro Mateo en la escenografía. Exacto. Un amigo de Ciudad de Buenos Aires. Y entonces estábamos, en un momento nos miraban todos los de la organización, ¿viste? Y nos hacían. Y así que bueno, esta es la continuación. Como en las series, la precuela, bueno, todas esas cosas. Mostrarles, hemos traído algunos libros de la editorial Instituto Nacional del Teatro, INT, que no sé si saben, el instituto cumplió 25 años y la editorial 20 años. Dentro de las publicaciones que tiene la editorial están los apuntes sobre historia del teatro occidental que escribió Perinelli durante muchas mañanas, muy temprano. 5 años. Que son 4 tomos, así que están disponibles. No sé si están todos, al final no me acuerdo, Rosina. Sí, están todos colgados. Tomo 3 y tomo 4. Tomo 3 y tomo 4, porque... No, y cuando armamos las cajas pregunté, y sucedía esto, ven que el tomo es bastante, cada uno de los tomos es bastante grande. Entonces la gente cuando iba a las representaciones en Ciudad de Buenos Aires o a la sede central decía, quiero los apuntes de historia occidental de Perinelli. Decían, bueno, toma, le dábamos 4 tomos y el tipo estaba claro. Después se iba a laburar o estaba con la mochilita y decía, no, dame los 2 primeros y después vengo a buscar el 3 y el 4. Entonces quedó que todo el mundo se llevaba el 1 y el 2 y el 3 y el 4 fue quedando, digamos, así que tenemos muchos. Están digitales. Está claro, se puede, como dice Rosina, tenemos la página de Inteatro, donde dentro de la página está editorial y ahí pueden bajar digital todos los libros publicados. Hay algunos que están agotados, otros que están por publicarse, digamos, editarse en papel, pero todos están para bajarlos en PDF desde la web. Así que, bueno, les hago una pequeña presentación de Roberto Perinelli. Es uno de los 21 autores del primer y mítico Teatro Abierto de 1981, que justamente el año anterior, en el 2021 se cumplieron 40 años e hicimos un documental que se llamó Escenario de Resistencia y que está también disponible en las redes del instituto para que lo puedan ver. Es un documental que hicimos con Canal Encuentro de 4 capítulos donde aparece el maestro y todos los que han estado en teatro abierto, no todos los autores. Bueno, durante más de 20 años, hasta el año 2006, Perinelli dirigió la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, donde además dictó las cátedras de análisis de texto, historia del teatro y dramaturgia. Desde 1990, año de su creación, integra la Fundación Carlos Somigliana, más conocida como Fundación Somi, dedicada al estímulo del autor teatral y que en la actualidad programa la actividad del Teatro del Pueblo, que es uno de los teatros más importantes independientes obviamente de la Ciudad de Buenos Aires
que ahora hace poco, antes de la pandemia, ¿no? Cambió su lugar, ahora está en la calle Lavalle. 36. Lavalle 36, en medio del teatro, digamos, en medio del barrio del Abasto, donde hay un montón de teatros independientes. Actualmente Roberto forma parte de la Comisión Directiva de Argentores como presidente del Consejo Profesional del Teatro. Es profesor de Historia de Teatro Argentino en la Diplomatura de Dramaturgia del Paco Urondo, que yo cursé, me anoto ahí un poroto. Es excelente, quienes vivan en Buenos Aires se puedan cursar esa diplomatura que es gratuita y depende de la Facultad de Filosofía y Letras, una diplomatura en dramaturgia con docentes de altísima calidad. Actuó como jurado en gran cantidad de concursos y asimismo fue premiado en varias ocasiones, destacándose el Premio Municipal de Dramaturgia del bienio 2001-2003, otorgado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su obra 1000 años de paz. Así que bueno, con ustedes Roberto Perinelli. Gracias, Bocha, por leer. Los amigos y amigas le decimos Bocha, por eso a veces se me escapa a mí decirle Bocha. Por mi tía, cuando yo tenía 5 años, que me pelaron, y entonces mi tía me puso Bocha y de ahí quedó. Yo tenía 5 años, o sea que hace muchos años. Bueno, buenas tardes. Yo no sé por dónde empiezo, porque supongo que en Mercedes no estuvieron todos. Por lo tanto, creo que habría que empezar, para aburrimiento de los que estuvieron en Mercedes, por donde empecé en Mercedes. Digo, porque si no va a ser muy difícil el relato. De todas maneras, quiero decirle algo a todos y todas. No me molesta que me hagan una pregunta en el medio, todo lo contrario. Las preguntas ayudan, porque uno a veces no dijo algo, lo dijo mal, o se entiende mal, en fin. No es tan elocuente sobre algún concepto y por lo tanto necesita aclaración. Les pido el favor de que me pregunten, a mí no me molesta para nada. En realidad el tema es un poco más que teatro abierto, creo yo. El teatro bajo la dictadura, 76-83, que tampoco se puede hablar demasiado de eso si no se habla de algunos acontecimientos anteriores, que son prólogo, lamentablemente, prólogo de esos sucesos terribles que aparecieron después. Primero voy a hablar del teatro porteño y voy a tratar de hacer una relación con el teatro en las provincias. El teatro porteño, digamos, alrededor de los 60, de los 70, estaba dividido en 3 zonas, que son las divisiones actuales. Lo que pasa es que son divisiones no demasiado definidas, no son fronteras absolutas, pero de alguna manera sirven para lo didáctico, lo pedagógico. Hay un teatro comercial, un teatro llamado de la calle Corrientes, que es el teatro comercial precisamente que se hace en los grandes teatros de la calle Corrientes, con algunos teatros sumados que no están exactamente en la calle Corrientes, pero que comparten el espíritu o la manera de enfrentar o de hacer teatro. Por ejemplo, el Liceo está en el Congreso, para los que conocen Buenos Aires, ¿no? El Picadero está en otro lado, pero incluso hay una asociación que agrupa a todos los productores
de la calle Corrientes, que es un teatro que a veces hace cosas terribles y horribles y procaces, y a veces hace cosas excelentes, pero que en realidad tiene su mira muy puesta, con los matices de siempre, en la boletería, digamos, cómo recauda. Un teatro que en este momento está en crisis, no voy a meterme demasiado en esto, porque fue un teatro que se ha nutrido siempre de las figuras, y las figuras en Buenos Aires y en la Argentina, les diría no solo en Buenos Aires, se conforman como tales a través de la televisión. Y no hay más ficción en la televisión, prácticamente no hay más. Por lo tanto, esas figuras, que antes la figura vendía entradas, digamos, ahora no, ahora tiene que ser el proyecto, la propuesta teatral la que venda o no venda. Bueno, ese es el teatro comercial. Después hay un teatro oficial, que el Cervantes, que es un teatro nacional, que tiene 3 salas en Buenos Aires y que intenta de vez en cuando y cuando puede extenderse hacia las provincias, porque en realidad ese sería su verdadero rol, ocupar todo el país. Pero sabemos que por costos, por una serie de cuestiones que tampoco me quiero meter, que nos podemos meter si quieren, pero después, es muy difícil complementar. Y el Teatro San Martín, que es un teatro municipal, o sea que es de la ciudad de Buenos Aires, que tiene, además de sus 3 salas, ahí en la Avenida Corrientes, tiene 4 salas más en los alrededores, digamos. Que el teatro oficial es un fenómeno también complicado, porque depende quién lo dirige, cómo se lo dirige, bueno. Que tuvo muchos avatares desde que existe el teatro oficial. El teatro oficial existe más o menos desde 1932, cuando se inventa la Comedia Nacional. La Comedia Nacional, su nombre lo dice, es una comedia que tendría que actuar en toda la nación. Y por último, el teatro independiente, a mi juicio, la zona más dinámica, la versátil, la más interesante, porque ahí aparecen las cosas que realmente no aparecen en otro lado, que volviendo a la época, volviendo a los 60, a los 70, estaba en una crisis profunda que para algunos historiadores es una crisis de final y para mí es una crisis de mutación. El teatro independiente, a partir de los 60 y pico, empieza a plantearse las pautas originales, el famoso tema del no profesionalismo, entendido como no cobrar por lo que se hace, la cuestión del voluntarismo, hacemos teatro con voluntad, no con aprendizaje. Todo eso se pone en tela de juicio y empieza una época. En la historia nunca se puede decir que las cosas comienzan en un momento determinado. No es que nos acostamos en la Edad Media y nos levantamos en el Renacimiento. Son procesos. Bueno, el teatro independiente, los regímenes dictatoriales del 60 y del 70 lo toman en este proceso de mutación, de acomodación.
Y paso a la parte de contexto. Bueno, nada se puede explicar si no sabemos las cosas que ocurrieron antes, pero en este caso son absolutamente necesarios decir que el proceso existe porque hubo otros movimientos similares antes que fracasaron, pero que de alguna manera sembraron para que después el proceso pudiera existir. En principio, la famosa Revolución Argentina de Onganía, 1966, 1972, anoche estuvimos hablando de esto con gente que creo que sabe más que yo de esto, por lo tanto voy a ser prudente, dirigida por un señor, Onganía, que como se dijo en la obra de anoche, se los llamaba sus colegas. El caño, porque era duro por fuera y vacío por dentro, que tenía un propósito gubernativo, peligroso, que no se pudo concretar, pero que era peligroso, que no era barrer con todo, sino que era una continuidad del sistema institucional, Congreso, cámaras, presidente y todo eso, pero bajo estrictas normas que eran distintas a las normales. Digamos, continuar la dictadura bajo términos legales, por poner un nombre. Bueno, ese proyecto fracasa porque una de las cosas que se empieza a instalar en el país es la violencia. No le quiero dar una característica a la violencia, la violencia emprendida sobre todo por dos grupos subversivos importantes en cuanto a cantidad y calidad de armas y todo eso, que eran Montoneros y ERP, muy diferenciados en los aspectos ideológicos, porque el ERP es un grupo, o era, un grupo trotskista, y Montoneros era un grupo de la izquierda peronista. Esos grupos precisamente vacunan mal a la Revolución Argentina de Onganía. Revolución Argentina es el nombre que tenía la revolución, que le habían puesto ellos. Sobre todo porque Montoneros mata a Aramburu, lo secuestran y lo matan, y eso fue el golpe de gracia contra Onganía. Nunca se pudo reconstruir demasiado el gobierno militar, nunca pudo afianzarse, y viene ese corto proceso donde hubo esperanzas, algunas insólitas, otras no tanto, que fue el famoso regreso de Perón. Que eso se produjo, si no me equivoco, en el 72. Pero también está, perdón, el cordobazo, ¿no? En el 69. Bueno, el cordobazo también. En el 69, el cordobazo es otro de los hechos. El cordobazo fue un hecho, yo diría, inédito y creo que poco repetido en la Argentina, porque fue la unión de estudiantes y obreros en Córdoba. Bueno, ese clima supuestamente se aquieta cuando vuelve Perón, donde todo el mundo puso las esperanzas ahí, algunos de las esperanzas sobre la Argentina socialista, otros las esperanzas de que la Argentina vuelva a ser lo que había sido, institucionalmente, digamos, tranquila, correcta, elecciones, diputados, senadores, digamos, el régimen inventado
en 1912 por Sáenz Peña, que se había interrumpido, discúlpeme que me voy tan atrás, en 1930 con la primera revolución militar en la Argentina. El regreso de Perón con muchas expectativas y algunas expectativas equivocadas, por ejemplo, su decisión de echar a las Montoneros de la Plaza de Mayo, famosa gesto, e indudablemente fue una toma de posición. Ojo, no estoy evaluando, estoy simplemente tratando de ser objetivo de cosas que han ocurrido. Por lo tanto, eso de la Argentina socialista se esfumaba, se perdía, o por lo menos sabíamos que Perón no quería saber nada de eso. Pero uno de los problemas que tiene que ver con la naturaleza, no con la política, es que Perón estaba enfermo y que toda su decisión de tranquilizar al país y de encontrar una especie de concordia, la famosa grieta que siempre existió, en un gesto muy interesante, muy poco relevante en los libros de historia, pero a mi criterio muy relevante, que fue el abrazo con Balbín, que era el jefe de la oposición peronista, el jefe del radicalismo, que además Perón en la primera presidencia lo había metido en cana, a Balbín y a otros, ¿no? Pero no, a Balbín. Digamos, ese abrazo, el famoso tema de las fotografías, vieron que, no sé si ahora en los diarios aparece, sacarse una fotografía en el diario y salir en el diario, eso es una decisión política. Por eso la gente a veces le escapa a la foto. A veces las quiere, pero a veces le escapa. Depende de quién tengas al lado. Y después aparecen los famosos temas de la gente que trae las fotos del pasado. Y que resulta que vos te sacaste una foto con el cual no quisieras sacarte una foto nunca, pero te la sacaste porque no sabías quién era. Bueno, pero volviendo a eso, y una de las cosas terribles que trae Perón es al famoso ministro de Bienestar Social, que forma parte del primer gabinete gubernativo de Perón, que fue José López Rega, que un hombre que podríamos llamar de la derecha, que organiza esa terrible organización que fue la AAA, que se llamaba Anticomunista Argentina, Alianza AAA, que pone en marcha un plan de exterminio de toda oposición a un proyecto conservador y de derecha que tenía que ponerse en marcha y que Perón tenía que llevar adelante. Dentro de este proyecto de exterminio entran todas las actividades, pero tenía un mecanismo que no sé si fue empleado en todos los casos, pero pareciera que sí, dentro de lo que se sabe. Primero avisaba. Y si el que era avisado o avisada no tomaba recaudos, por ejemplo, irse del país, después era boleta, digamos, así. Ojo, y esto que estoy diciendo que parece un chiste, no es un chiste, eran muertes reales. Eso afectó a todos los campos.
en el campo cultural, que podríamos llamar el campo que a nosotros nos compete, y al campo teatral, el que a nosotros nos compete, se supone, se le da el crédito del primer emigrado o exiliado a el autor de Boquitas Pintadas, Manuel Puig, ¿no? Sí. Manuel Puig, que él termina de hacer el guión de Boquitas Pintadas para que sea filmado por Torre Nilsson, termina, lo firma y se va a México. Y ahí comienza el exilio, y ahora me ocupo del exilio de la parte que nosotros nos compete, pero se fue mucha gente, actividades gremiales, políticos, militantes, gente que se tuvo que ir del país. Había dos opciones, el exilio, en realidad tres, el exilio, la muerte o conseguir cierta opacidad, que los textos, hay un texto muy interesante de este chico que se llama Andrés Gallina, un texto muy interesante que publicó el instituto, que ahora no me acuerdo el nombre, que habla del exilio, el exilio de los dramaturgos. Y inventa una palabra que a mí me parece excelente, que se llama incilio. Incilio era permanecer en el país absolutamente invisibilizado. Digamos, no existís. Estás acá, pero no existís. Mucha gente se iba al interior del país. Se iba al interior, digo, Tito Cosa se fue ingenuamente a Necochea, por ejemplo. Digo. Y una de las características que tiene el exilio, sobre todo el teatral, que el mundo conoce muchas situaciones de este tipo, que fue un exilio desordenado, sin apoyatura. La gente iba a donde podía, de cualquier manera. A donde caía, caía. El exilio preferido fue México, porque además México como país tiene una gran tradición de asilo, asiló a montones de españoles que escapaban de la Guerra Civil Española, sobre todo cuando la República fue exterminada, cuando ganó Franco. Venezuela fue otro lugar, pero también hubo España y hubo lugares extraños como Suecia, donde Suecia hizo mucho por los exiliados argentinos. Pero bueno, ese exilio desordenado, sobre todo hubo muchos en España que llevaron lo que se llama el capital simbólico, lo que nosotros sabemos, lo que tenemos adentro. Y el capital simbólico que tenían que en general eran actores, actrices, era un gran desarrollo, un gran acercamiento a los métodos de actuación de Stanislavski. Cosa que es cuestión que el teatro independiente había puesto en primer término por esta cosa que dije al comienzo del voluntarismo reemplazando al aprendizaje, cuando se piensa a pensar que el aprendizaje es tiene mayor valor y mayor peso que el voluntarismo, una de las cosas es que hay que encontrar cuál es el método de aprendizaje, y aparecen los métodos, digo los métodos porque en principio hay dos,
de Stanislavski, que es patrimonio del teatro independiente y que no solo que lo aporta, sino que lo investiga. Porque uno de los grandes valores que tiene Stanislavski y sus teorías, que Stanislavski era un intelectual absoluto en el sentido que abría puertas y no las cerraba. No es que dijo, esto es así, así, así y así. Abría puertas para la investigación. Y eso lo hace el teatro independiente, sobre todo un grupo que se llamaba La Máscara, donde militaban los grandes maestros que después lo propagaron, Aleso, Gandolfo, Fernández, cosas así. Y digamos, perdón, Tolcacheva era la que... ¿Quién? Tolcacheva, la rusa, que introduce el método de las acciones físicas, y Edith Krila también, ¿no? Que es la que hace... Sí, pero bueno, si nos metemos en eso, me meto. No, perdón. No, está bien, no me molesta. No. Que son previos a eso, digo, y a todos los... Sí. En realidad el método nunca fue desconocido dentro del ambiente teatral en general. No solo el independiente, sino hablo en general. Las primeras contribuciones, las primeras apariciones del método en la Argentina es cuando llegan los directores europeos que escapaban del nazismo, en general judíos que escapaban de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que sobre todo que escapaban cuando el avance del nazismo, sobre todo en 1933, Hitler ocupa la Cancillería alemana y empieza la cuestión judía. Todos ellos eran judíos de alta preparación teatral y vienen a Buenos Aires y trabajan mucho con los grupos independientes donde encuentran las posibilidades de desarrollar sus teorías. Tengan en cuenta, me estoy metiendo por otro lado, pero espero después volver. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la figura del director de escena que nosotros conocemos, por ejemplo, anoche hay una señora que dirigió este espectáculo, bien o mal, eso queda para ustedes. Esa figura no existía en el teatro argentino. Eso es algo que lo traen de afuera y lo incorpora al teatro independiente. El director artístico, de escena, el nombre que le quieran poner, en el teatro que no era teatro independiente, no existía. Había algunas aproximaciones, pero no había un señor o una señora, en general eran señores porque el teatro fue masculino durante mucho tiempo. Había un traspunte que decía, bueno, ahora te toca entrar. El traspunte iba a buscar a los actores, a las actrices al camarín para decirle, mirá que dentro de un rato comienza la función. No había un ordenador del escenario. Esto lo traen los primeros. La Tolmacheva, que acá menciona, la Tolmacheva fue una monárquica, cuando digo monárquica, se había escapado de Rusia después de la Revolución de 1917, porque ella era zarista. Incluso había combatido, no sé si lo saben, pero se los digo, durante 4 años, 1917-1921, hubo una guerra civil en Rusia entre los rojos y los blancos. Los rojos eran los partidarios del comunismo, y los blancos eran los partidarios del zarismo.
ella y su marido combatieron por los blancos. Vienen acá, se va de la Unión Soviética, por supuesto, pasa por Europa y llega acá en plena época del primer peronismo, 1948, y le dan el cargo de directora de la Escuela de Teatro de la Universidad de Mendoza. Y ella había trabajado con Stanislavski y conocía todas las técnicas. Y ahí empieza a aplicarse por primera vez en lo que vendría a ser la enseñanza oficial, las técnicas de Stanislavski, 1948. Y después está la famosa Hedy Krila, que es convocada por el Teatro La Máscara para trabajar a Stanislavski y ella les dice honestamente, yo leí los libros de Stanislavski, no entendí nada, pero vamos a empezar a trabajar. Y empiezan a trabajar y trabajan el método y lo empiezan a elaborar. Hasta que llega un señor que ustedes conocen, creo, no sé si todos, pero casi todos, Raúl Serrano, que advierte que lo que ha prosperado mucho en Buenos Aires es el método de la memoria emotiva y que en realidad hay un segundo método, que es el de las acciones físicas y que tendría que ser el que se tendría que aplicar o no. Yo sospecho que, como todas las cosas, aparece una especie de tercer método que es una mezcla de todo eso. Pero como siempre ocurre en estas cosas pioneras, siempre hay que ser extremista. Bueno. ¿Está esta parte? Bueno, tenemos que ir un poco más adelante. Bueno, el exilio. Precisamente, sobre todo los que llegan a España, que llevan su capital, empiezan a enseñar teatro, actuación, no teatro, actuación, empiezan a enseñar actuación y modifican el panorama teatral, por lo menos el teatral español. Hasta tal punto que hay un famoso autor español que se llama Sanchís Sinisterra, que es una especie de estrella, que dice que empezó a operar dentro del panorama teatral español la escuela argentina. Digamos, los que venían con ese capital simbólico y que empezaron a enseñar, entre otras cosas, para poder comer, entre otras cosas, y empezaron a trabajar dentro y modificaron el teatro español. Y cosas parecidas ocurrieron en Venezuela con menor intensidad, en México también con menor intensidad. Bueno, eso es la AAA. La AAA desaparece en el 64 porque ya lo de López Rega, en 74, perdón. 74, ya Perón había muerto, lo de López Rega era intolerante aún en esa situación, lo expulsan del país, la AAA supuestamente desaparece porque queda la mano de obra desocupada, la famosa mano de obra desocupada. Hasta el 76, por supuesto, Isabel Perón es una mujer incapaz de manejar un país, y mucho menos un país con la crisis tremenda, que era más institucional que económica, aclaremos esto,
En el 76 los militares, como siempre, se consideraron dignos de superar la situación y arreglarla. Y entonces comienza el famoso proceso de reorganización nacional con las tres armas conjuntas y que se proponen, al revés de la Revolución Argentina, se proponen permanecer en el país todo el tiempo que sea necesario. Perdón, hay una frase de Videla que yo me acuerdo de joven, que era: nosotros tenemos objetivos, no tenemos plazos. Era impactante escucharlo, porque era como que era eterno, digamos. Sí, el discurso de Videla, cuando estos regímenes militares siempre hacen una especie de declaración de principios, que se lee, en general se leía sobre la cadena nacional de radiodifusión, ¿no? Se explicitan los objetivos, las pautas, lo que quieren hacer, y esto es cierto. Videla dice, bueno, acá nos quedamos y vaya a saberse cuánto quedamos. Pero claro, hay un problema. La violencia no ha cedido, todo lo contrario. Hay grupos, el ERP prácticamente se instala en Tucumán, crea una zona liberada, Montoneros tiene una capacidad enorme, una enorme cantidad de militantes. ¿Y qué se hace con eso? Es terminarlo. Se agarran de un decreto que había firmado Estela de Perón con Lastiri. ¿Lastiri era? No, Luder, perdón. Luder, que era el ministro del Interior, ¿no? Sí. En realidad, creo que en ese momento Luder era el presidente interino. Presidente del Senado. Claro, presidente del Senado. Bueno, donde se dice que hay que aniquilar a la subversión. Se agarran de eso y empiezan una tarea algo distinta de la AAA. No avisa. Empiezan a matar. Por lo tanto, el exilio, los que se habían ido, no vuelven y empieza otro exilio. Y empieza una acción que podría decir un poco más leve, por ponerle un nombre, que eran las famosas listas negras. Digamos, vos te quedás en el país, estoy hablando ya desde el punto de vista teatral, ¿no? Vos te quedás en el país, pero salvo el teatro independiente y alguna cuestión media rara en el teatro oficial, no trabajas en televisión. Los 4 canales de televisión que había en ese momento, tengan en cuenta que no había cable, no había nada de esto, estaban en poder de las Fuerzas Armadas. Las radios estaban en poder de las Fuerzas Armadas, los diarios decían lo que las Fuerzas Armadas querían que dijeran. Por lo tanto, las posibilidades que tenía la gente que había caído en las listas negras que se están, como en una conversación que tuvimos anoche, que se están conociendo y que además tienen una cosa terrible, son distintas. Digamos, vaya a saberse quién armaba una lista negra donde Juancito entraba y no entraba Pedrito, y el otro hacía una lista negra donde entraba Pedrito y no entraba Juancito. Digamos, una cosa irregular. Cuando se habla de estos términos de dictadura, de censura, de listas negras y todo eso, siempre se habla del famoso ejemplo del Francisco Franco, donde
la censura, la represión, era clara. Parece un chiste, ¿no? Pero no es un chiste. Parece clara. Por ejemplo, y doy un ejemplo, en España no se podía filmar una película si antes el guión no era aprobado. Les cuento una anécdota para que, a ver, ¿estamos bien? Sí, ¿no? Una anécdota para que se entienda esto. Buñuel filmó una película maravillosa que no sé quién la vio, que se llama Nazarín. No, Nazarín, no, perdón. Viridiana. Viridiana, no sé quién la vio. Bueno, para hacer una síntesis, Viridiana es una señora que hereda una gran fortuna y una gran mansión, y que por un acto de piedad cristiana le da albergue a una serie terrible de marginales, una cantidad enorme de marginales que habitan en esa castillo o quinta, no sé cómo llamarle. Está un pariente de ella y una mucama, que se supone que entre el pariente de ella y la mucama hay un tipo de relación X. Y el señor se ríe de las cosas que hace Viridiana. Le dice que todo eso es un disparate, le dice. Entonces, hay un momento que la casa queda desocupada, los marginales estos entran en una especie de bacanal, asaltan el lugar donde estaban la bodega, los vinos, se emborrachan, destrozan la casa. Cuando Viridiana vuelve, encuentra todo el desastre y además todos se fueron, porque saben que en el guión, y entonces el pariente le dice, yo tenía razón. Bueno, en el guión, el guión terminaba con que Viridiana volvía a la casa, estaba el pariente con la mucama en la cama, y el señor le decía a Viridiana, yo sabía que te ibas a terminar acostando con nosotros. Es un guión escrito por Buñuel y un famoso guionista español que se llamaba Azcona. Lo presentan y el censor le dijo, este final no va. Esto no va. Y entonces la famosa discusión, la libertad de expresión, la libertad artística, esto, bla, 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 bla. Y en un momento dado el censor les dice, ¿por qué no los hace jugar al tute? Y la película, si ustedes la ven, yo se las recomiendo, termina que los dos están jugando al tute, llega Viridiana y dice, yo sabía que ibas a terminar jugando al tute con nosotros. Y tiene una capacidad metafórica superior a la que tenía. Con esto no estoy defendiendo la censura, estoy diciendo que a veces ocurren este tipo de cosas y además, sobre todo, teniendo en cuenta que eso era bastante claro, los valores cristianos, todo. Bueno, acá la cosa era muy desprolija, estaban las listas negras, algunos aparecían en una lista negra y otros no. En el tema de los actores y las actrices era un tema mucho más complicado porque hay que poner la cara. Por lo tanto, las posibilidades de trabajo se hacían dependía un poco del grado que te había asignado el régimen,
por ahí colabas en alguna cosa. Por ejemplo, podías trabajar en el teatro comercial. Más o menos, por ejemplo, doy un ejemplo, Brandoni y Lupi, que estaban en todas las listas negras, hicieron un gran éxito en el teatro comercial, que se llamaba Convivencia, de Oscar Viale. A veces esa fortuna se colaba en el teatro oficial y por supuesto en el teatro independiente. En el teatro independiente todos podían trabajar. En el caso de los autores, cuando quisieron trabajar en televisión, en algunos casos no salían en los créditos o tenían un seudónimo. En el caso de la autoría es más fácil porque vos podés escribir y decir yo me llamo Juan Pérez, ya está. Bueno. Dependía un poco del grado de visibilidad que uno tuviera y el grado de gravedad que te asignaba el régimen. Creo que más o menos este era el panorama. El teatro independiente, puesto en su crisis interna y su crisis externa, la trata de superar como puede, lo hace, pero siempre aparecía este tema de las famosas listas negras, sobre todo en el caso de la autoría en los teatros oficiales. El Teatro Cervantes prácticamente ignora a los autores argentinos, hace cosas tradicionales, clásicos, y el Teatro San Martín, que era el más vital de los dos, con excepción de Griselda Gambaro, prácticamente no hace autores argentinos. Y entonces se produce el famoso hecho que nadie pudo comprobar, que un día le preguntan a Kivestein por qué no programa autores argentinos, y entonces Kivestein dice porque no los hay, no hay autores argentinos. Ahora, eso que dijo Kivestein, que era perdón, creo que no lo dije, era el director de San Martín. Eso que dice Kivestein fue uno de los estallidos de Teatro Abierto. Ahora, hay mucha gente que ha tratado de investigar, de saber dónde lo dijo esto, dónde está publicado. Hasta donde yo sé, nadie lo encontró. Uno dice que lo dijo por la radio, si lo dijo por la radio, eso se lo llevó el viento. Si lo dijo en un diario, no sabemos qué diario, dónde, pero no apareció. Ese fue uno de los motivos que originó Teatro Abierto. El otro, sí fue real, y sí fue comprobado, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que estaba dominado o dirigido o organizado por un grupo claramente fascista, se había eliminado una materia de la currícula que era Teatro Argentino Contemporáneo, donde de alguna manera entraban todos los que estábamos escribiendo en ese momento, los que habíamos estrenado en esos momentos, porque la palabra contemporáneo precisamente habla de aquí muy cercano. Y entonces vino la famosa frase, algo hay que hacer. Esa frase tiene dos valores. Uno es abre la puerta para lo que suceda y otro veces la cierra, porque algo hay que hacer, pero ¿qué? Y ahí nos quedamos todos. Empiezan las primeras reuniones de los autores
autores en la casa de Gorostiza, que él vivía, para los que conocen Buenos Aires, enfrente del Jardín Botánico, en la calle, en la avenida Santa Fe. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros lo único que sabemos hacer es teatro. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bla, bla, bla. Hasta que aparece la idea luminosa que la trajo Dragún, que es el hacer 3 obras de media hora, un programa de 1 hora y media, un día a la semana, 21 obras, no sé si me estoy explicando. Digamos, las obras se hacían, en una semana se hacían las 21 obras durante 4 meses, en un teatro que había que buscar. No sé si me expliqué o... ¿Sí? Bueno. Que viene de una historia que se las cuento porque esto se sabe bastante poco. Dragún era uno de los que había conseguido zafar bastante porque había trabajado para televisión con seudónimo. Un día lo convoca el Teatro IF. El Teatro IF es un teatro que está en la calle Boulogne-sur-Mer, en Buenos Aires, que tiene una larga historia y que sus últimos años fueron de absoluta decadencia. Entonces, en esos años de decadencia siempre hubo, en una de esos, intervine yo, en una de esas, intentos de recuperarlo. Porque el Teatro IF, entre otras cosas, se hizo para un momento histórico del teatro independiente que ha desaparecido. Por ejemplo, una sala de 600 localidades. El teatro independiente ya... O sea, cuando el teatro independiente, estoy hablando de Buenos Aires, supera los 100 localidades ya es un problema. Bueno, y cada tanto aparecía, creo que ahora ya no aparece más nadie, alguien que decía, tenemos que recuperar el Teatro IF, tenemos que recuperar el Teatro IF. Entonces le piden a Dragún, Cusani y Galípoli, que eran 3 autores, de los cuales los 3 están muertos, que hagan 3 obras de media hora, un espectáculo que podríamos llamar erótico, con algún condimento erótico que sirva de convocatoria, de atractivo. Estamos hablando 1978. Lo que entendemos por erotismo y pornografía en 1978 no tiene nada que ver con lo que ahora entendemos por eso. Le piden que escriban eso. Entonces ellos escriben, hacen las 3 obras. Aparentemente las 3 obras encajaban perfectamente en el tema, pero el IF se asusta y no las programa. Entonces esa idea le quedó a Dragún y la trajo a Teatro Abierto. Cuando esa idea fue la que dinamitó el movimiento, porque ya teníamos que. Por otra parte, con alguna excepción, la de Griselda Gambaro, que decir sí ya la tenía escrita, nadie tenía una obra de media hora. Y por otra parte, en esa época, encontrar 21 autores no era sencillo. No había 21 autores a mano. Algunos porque no quisieron, otros no podían, y no había. Ahora podemos hacer
10 equipos de 21 autores. En esa época no era tan fácil encontrar 21 autores. Se convocan a los 21 autores para que empiecen a escribir para este proyecto que se le había puesto teatro abierto, nadie sabía bien todavía qué era, salvo los que estábamos ahí. Empezamos a reunirnos, digo empezamos porque yo ahí empecé a intervenir, en el segundo piso del edificio de Argentores, que no sé si ustedes lo conocen, ahí en Pacheco de Melo 1820, que había un restaurante en aquella época. Ahora hay una confitería, pero había un restaurante. Y nos reuníamos martes y jueves a leer los avances de las obras, la idea. Alguno tenía una pequeña escenita, otro la habían terminado pero le faltaba pulirla. Y ahí se leyeron las 21 obras de teatro abierto, donde yo, por ejemplo, por primera vez leí el acompañamiento, una obra maestra, Gris de ausencia, otra obra maestra. Para los que saben mucho teatro, cuando termina la lectura de Gris de ausencia, se produce un silencio y Villanueva Cose, que era un director, un gran director uruguayo residente en la Argentina, Villanueva es el nombre, no es una Villanueva Cose, dijo, esto es Babilonia al revés. Para los que conocen Babilonia, bueno, y ahí se producen algunas situaciones. Una de las situaciones es, todo es muy lindo, todo es maravilloso, pero siempre hace falta plata, digamos. Siempre hace falta plata. Bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Por ejemplo, doy un ejemplo, había que hacer unos abonos, de manera que el que compraba un abono podía ir a ver las 21 obras, no necesariamente en una semana. Podía ir un lunes, después podía ir un jueves, después podía ir un miércoles, ¿no? Durante esos 2 meses podía ir cuando quisiera. Pero como todos trabajábamos gratis, pero las imprentas no. ¿Quién pagaba eso? Resulta que en Argentores dirigía el presidente de Argentores, perdón, era Abel Santa Cruz. No sé si para ustedes quién es Abel Santa Cruz, pero un hombre prolífico que escribió para teatro, cine y televisión, pero toneladas de páginas. Quería ayudar, pero resulta que Argentores, por estatuto, no puede ayudar a ninguna producción, porque si ayuda a una producción, tiene que ayudar a todas. Y eso es imposible. Por otra parte, a quien ayuda hay un favoritismo que es inadmisible en una entidad que en realidad cobija a todos los autores. Pero se le ocurrió una idea brillante. Dice, bueno, pagamos los abonos y atrás publicitamos la biblioteca de Argentores. Y ahí zafamos. Y después la publicación de las 21 obras que quisimos hacer en el libro, la tarjeta cabal, que supongo que existe todavía, ¿no? Bueno, nos pagó la edición. Hubo algunos hechos desdichados, gente que se comprometió y después escapó. Y Gorostiza, que era una especie de el cacique, digamos, una vez
pidió una reunión general de todos los elencos, porque ya estaban formados los elencos, ya estaban formados los directores, ya se había conformado todo y se estaba ensayando donde se podía, porque ahora Buenos Aires tiene 200 salas, pero en esa época no tenía 200 salas. Por lo tanto, donde se podía, se ensayaba. Gorostiza reunió a todos los elencos y le dijo, por favor, el que se quiere quedar, que se quede, el que se quiere ir, que se vaya ahora. Pero realmente irse en el medio del río es sabotear el proyecto. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí no se fue más nadie, pero me acuerdo que hubo una gran éxodo de 14 y hubo uno que vino y explicó por qué, que era Hugo Arana, que explicó que realmente él no podía asumir el compromiso porque tenía mucho laburo, no tenía tiempo, no tenía, bueno. Los otros 13 escaparon. Y después el otro problema fue siempre el dinero. Gorostiza de nuevo hizo una especie de planteo económico que cuando empezara la actividad estimando que en el Teatro Picadero, que era el teatro que habíamos conseguido, que está en una cortada de Buenos Aires que ahora existe como Picadero, pero no es el mismo Picadero, que tenía 300 localidades, estimando un promedio de espectadores de 150, íbamos a quedar con una deuda. No importante, pero una deuda. Bueno, se ensaya, algunos llegan con la lengua afuera, otros no tanto. Para dato anecdótico, Gris de ausencia tiene un solo ensayo. Así les digo, y era un espectáculo maravilloso porque la obra sostiene cualquier cosa. Bueno, además ahí estaban Pepe Soriano, Brandoni, en la uruguaya, bueno, había unos actores y actrices que, ¿qué le vas a decir? Subí el escenario y hacé. Bueno, entonces, cuando comenzamos y dijimos una cosa, cuando yo digo dijimos, Aramos, dijo el mosquito, ¿no? En realidad, Teatro Abierto tuvo una característica que yo jamás volví a vivir. Nadie mandaba, no había un jefe, no había un director, una directora, no había. Había 10 próceres a los cuales no le ibas a discutir nada. La parte técnica estaba bajo la dirección de Gastón Breyer. Gastón Breyer fue una figura de la escenografía argentina absolutamente indiscutible. Yo le iba a decir a Gastón Breyer, no, mirá, esa mesa no va ahí acá. No. Omar Grasso, que fue un director argentino, que se acostaba a las 7 de la noche, se levantaba a las 12 y hizo las 20 puestas de luces a la noche. Porque claro, el Picadero funcionaba como teatro. Que yo le iba a discutir a Omar Grasso, no, mirá, aquel foco, bueno. Pero no había jefes. Y después una cosa que siempre lo cuento, porque a mí me asombraba, yo que tengo mucho tránsito
en entidades colectivas donde el habría que, ¿viste? El habría que es muy interesante, bueno, pero ¿quién lo hace? Habría que, sí, claro, habría que. En teatro abierto, habría que. Y vos venías al otro día y alguien lo había hecho. No sabías quién lo había hecho, cómo fue, alguien lo había hecho. Bueno, dijimos, hagamos una primera semana para amigos, novios, novias, esposos, esposas, tíos, abuelos, padres, está todo el mundo invitado. A partir de esa primera semana, el que quiere ver teatro abierto paga. Así sea el padre de Brandoni, qué sé yo, digo. Bueno, y eso fue, por lo menos para mí y creo que para todos, la gran sorpresa, porque el Picadero se llenó de gente, se aplaudía todo, y yo les aseguro que no todo era para aplaudir. Aplausos, vítores, la gente gritaba, pataleaba, qué sé yo, qué sé cuánto, y se produjo el fenómeno. Las autoridades del régimen militar, que nunca al teatro le habían dado la trascendencia que parece ser que tenía, que siempre su vigilancia fue hacia las zonas más convocantes, el cine, la televisión, los libros. Una pequeña digresión. Griselda Gambaro se tiene que ir del país, creo que en el 78, algo así, no por su actividad teatral, sino por la publicación de una novela que se llama Ganarse la muerte. Novela que ha sido publicada hace poco, o republicada, mejor dicho, donde en la primera página ponen el facsímil del decreto de prohibición de Videla. Creo que se distrajeron. Entonces, el fenómeno de teatro abierto empieza a tornarse en un fenómeno político, porque una de las cosas, uno de los lemas que tenía el cartel, algunos lo habrá visto, el cartel que el primero que lo hizo, lo regaló Alonso, Carlos Alonso, decía, como es, en contra de toda censura, algo así. Se empieza a transformar en un fenómeno político, las colas son inmensas, y entonces se aplican la represalia que les salió al revés. Un comando que dicen que posiblemente haya sido de la Marina por la característica de la bomba empleada, se mete en el teatro a la noche, después de las funciones, y lo incendia. Pone una bomba incendiaria, lo incendia. La característica de la bomba que fue para arriba, por eso cuando las fotos que andan por ahí, se ve las fotos sacadas de arriba que no tiene techo, pero a favor el teatro estaba en una losa y abajo estaban los camarines con los depósitos, el vestuario, y no pasó absolutamente nada, porque todo fue para arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, ya la cosa se había tornado, digamos, algo peligrosa. ¿Qué hacemos, qué no hacemos?
hay una decisión de seguir, hay una reunión que se hace en el Teatro La Salle. El Teatro La Salle es un teatro en esa época en la calle Cangallo, ahora Perón, que ahora está desactivado porque lo tiene los evangelistas o alguien de esos. Un teatro precioso. Hacemos una gran reunión y hay que admitir algo, que en general se admite poco. Ya el proceso estaba con deterioros, con daños. Cuando nosotros hacemos una reunión empiezan a aparecer ciertas figuras que estaban escondidas por la sencilla razón de que los partidos políticos estaban prohibidos. Pero empiezan a aparecer figuras políticas que de alguna manera empiezan a pensar de que los partidos políticos pueden revivir. Tenemos la presencia de Sábato, vino Sábato a esa reunión, una esquela de Borges, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, en fin, la prensa. Y en esa reunión, donde me acuerdo que tomó Dragún la palabra, recibimos la propuesta de 17 teatros para seguir con teatro abierto. Y nosotros elegimos el Tabarís, que es un teatro, para los que conocen Buenos Aires, que está al lado del Gran Rex, que era un teatro de segunda categoría, que hacía revistas de tercera categoría, por dos razones. Primero, porque nos gustaba reivindicar ese teatro, y segundo, porque creíamos que la calle Corrientes nos iba a proteger un poco más en el caso de represalias. Y ahí se terminó el primer ciclo de teatro abierto, que fue el mítico, el primero, el que superó todas las expectativas. Después hicimos un segundo, que fue una especie de disparate, donde nos agarró el síndrome de la Secretaría de Cultura. Creíamos que podíamos hacer no sé cuánto, y quedamos con una deuda enorme, y que por otra parte tuvo una característica, digamos, un daño. Como las obras se escribieron antes, cuando se estrenaron, todas las obras ignoraron un hecho dramático que había ocurrido en el medio, que fue la Guerra de las Malvinas. Y después hicimos el tercero, que en la mitad Viñone llama a elecciones, que hicimos una gran fiesta donde vino Cortázar, que estaba en Buenos Aires, y donde yo no sé si fue la primera vez, pero una de las primeras veces que las madres de Plaza Mayo vinieron con el pañuelo al Teatro Margarita Sirgu, que es un teatro que queda en la calle Chacabuco al 800, en San Telmo. Hicimos una fiesta, porque, bueno, eso, y además después del primer ciclo, se habían ido 4 escapando, que se bueno, después del primer ciclo todos querían estar en teatro abierto, todos querían estar. Tal es así que para la tercera edición se les pidió a los autores que hicieran obras con muchos personajes, para que hubiera más participantes. Bueno, esto es a grandes rasgos todo este gran episodio. ¿Qué más puedo decir? Si me preguntan, ¿me van a ayudar? Sí. Previo a la bomba, entonces, que ya se había convertido en un éxito, ¿cómo era la publicidad? ¿Boca a boca?
Mirá, la publicidad, lo que se llamaba publicidad, en general para el teatro independiente y, por supuesto, para el teatro comercial era el aviso en los diarios. Para el teatro independiente era la famosa gacetilla. Si te publicaban una gacetilla La Nación, Clarín, La Razón, en esa época existía La Razón, El Mundo, existía El Mundo, tenías una cierta presencia, se leía. Porque el teatro independiente había cometido un grave error. No sé si un grave error. Había copiado el sistema del teatro comercial. ¿Qué quiere decir? 5 o 6 funciones durante toda la semana, digamos. Les cuento, mi primera obra, 1971, no se asusten, hacíamos miércoles a lunes con doble función el sábado. No venía nadie, vamos, claro. No venía nadie. Era una lágrima. El miércoles venían 10 personas, el jueves venían 12, el viernes poco más, el sábado la segunda función a las 12 de la noche. Esta invención actual del teatro independiente, una función a la semana, que nadie la inventó, se fue dando, creo que le ha hecho mucho bien. Hasta tanto que ahora el teatro comercial de la calle Corrientes lo está imitando. Hay algunos teatros grandes, teatros comerciales, que durante la semana tienen una sola función de una obra. Y después, bueno, sí, el boca a boca, las audiciones de radio, había una audición los sábados a la tarde, que había un crítico que se llamaba Emilio Estebanovich, una audición muy escuchada, sobre todo por nosotros. No sé si había público ajeno, que tenía crítica, tenía reportajes, eso era otra manera y si te hacían una nota en un diario, era un gol de media cancha. Eso era lo que... Y después el boca a boca, yo me acuerdo algunos, éxitos del teatro. La Fiaca. La Fiaca se vendía sola, digamos. Les cuento una anécdota personal, que creo que se la conté a alguien. No, creo que no. Espero que no. No quiero repetirme. Íbamos a comer a un boliche que había ahora en el Paseo La Plaza, no sé quién conoce Buenos Aires, ahí, antes de ser el Paseo La Plaza, había un bolichón donde se comían vermicelli y bife de chorizo, que además tenía la virtud que daba comida hasta las 3 de la mañana. Entonces, cuando las funciones de teatro terminaban tarde, podías seguir ahí y sabés qué comía. No se llamaba Pipo, era igual que Pipo, pero tenía otro nombre. Sí, claro. Pero era lo mismo. También Pipo tenía... Y yo un día voy a comer ahí, que termino de comer, voy a salir y entra un muchacho, amigo mío, que me dice: Gorostiza está dirigiendo una obra de un nuevo autor argentino. Un nuevo autor argentino en ese momento era una noticia.
No es como ahora que vos levantás una baldosa y hay... era una... No me digas. Sí, sí. ¿Cómo es la cosa? Es un tipo que tiene fiaca y dice, tengo fiaca, no voy a laburar. Yo digo, qué idea. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y fue un éxito descomunal, con una torpeza de Taleni maravillosa. Le compran el texto y cuando se estrena la película lo obligan a bajar la obra de cartel. Pero de todas maneras los éxitos eran factibles, los éxitos, o por lo menos porque había muy pocos teatros independientes. Ahora el problema que tiene Buenos Aires es que la oferta supera la demanda. Anoche lo dije, a las 9 de la noche del sábado tenés 300 espectáculos. Estamos compitiendo todos con todos. Y también lo dije anoche ahí. Yo fui jurado durante muchos años de un premio importante que se da en la ciudad de Buenos Aires, porque es guita, y es subsidio de por vida. Que teníamos la obligación de ver. Yo he llegado a ver 5 o 6 obras a la semana y yo creo que habré visto el 30, exagerando, el 40% de la producción. Es imposible. Lo que hacíamos nos repartíamos, decíamos, vos andá a ver tal cosa, si vale la pena vamos los demás, si no, no. Es un fenómeno extrañísimo, nadie lo entiende demasiado. La gente que viene del exterior se asombra. No ocurre acá, por lo menos en Buenos Aires, esto de que yo puedo ver teatro todas las noches. Sí, sí. Todas las noches. Incluso domingos a No, mediodía. a las 11 de la mañana se estaba haciendo hace poco. Bueno. Claro, domingos a mediodía. Bueno, pero hablando de promociones, la promoción se basaba en eso. Conseguir la famosa gacetilla era, te diría, ganabas la mitad si te publicaban la gacetilla. La gacetilla en esa época tenía una repercusión, alguien la había leído, tomaba nota, y bueno, pero claro, ¿cómo sostenés? Era una forma de hacerse visible al proceso, pero por eso los textos había que leer el subtexto de cada obra, no estaban volviendo al ejemplo de Guanajuato, había que buscar eso en cada obra. Bueno, una de las características de Teatro Abierto 81, a mi criterio, es que llega a su fin una manera de escribir teatro, por lo menos de escribir. Podemos discutir si después poner en escena, pero que es la famosa metáfora. O sea, nosotros éramos la raíz de la metáfora porque existía la censura. Ojo, y no estoy hablando solamente de los regímenes militares. Hubo censura hasta una de las primeras medidas que hace Alfonsín es eliminar la censura. No hay censura. Si yo voy a ver una obra y me molesta, por lo que sea, yo tengo que hacer la denuncia y un juez me tiene que decir que yo tengo razón o no tengo razón. Pero no hay un señor que dice esto no se puede hacer, esto sí. Hubo un momento de mi vida que yo trabajé en una distribuidora de cine con los distribuidores de cine obsesionados por la censura, porque le venían películas
a veces con algo que ellos no sabían. Entonces, la obsesión era cómo iba a reaccionar el censor. Y me acuerdo de una... el dueño de ahí, él había conseguido, traía películas de la Unión Soviética. Y entonces trae una película donde había 5 soldados mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, que era el gran tema de los soviéticos, que están combatiendo en el verano, tan acaloradas, qué sé yo, en un momento dado de la historia, se desnudan y se bañan en un lago que hay ahí, ¿no? Entonces, claro, entonces el dueño dice, ¿cómo? ¿La estreno, no la estreno? ¿Qué hago? Y le va a averiguar y el censor le dice, ¿tetas de costado? Sí. ¿Tetas de frente? No. Esa fue la orden que recibió. Entonces no la estrenó, porque estaban todas las tetas de frente. Bueno, eso se terminó y en el teatro operaba menos porque siempre el teatro fue un lugar para ilustrados, para gente intelectual, sobre todo el teatro independiente, para militantes políticos. Entonces esa gente no importa demasiado, nadie lo va a cambiar, déjalo que vean lo que quieran, no son muchos. Pero hubo casos, que yo, uno que me acuerdo, Portales, Javier Portales, que tuvo un comienzo de teatro independiente y de teatro culto importante, tenía una obra que se llamaba El sartén por el mango, que no sé si la conocen. Bueno, esa obra terminaba con... era una fiesta, todos terminaban borrachos y terminaban con la marcha de San Lorenzo, ¿no? Cantando la marcha de San Lorenzo, todos perdidos. Se la clausuraron por agravio a los símbolos patrios. Bueno, y de esos hay montones de casos, pero como siempre ocurre, siempre la censura operó, sobre todo en el teatro, pero siempre operó, no solo en el teatro, sobre el hecho consumado, no antes. Las películas, Armando Bo, que lo volvieron loco, le censuraban la película, no el guión. Él hacía con Isabel Sarli haciendo sus cosas y ahí operaba el censor que decía esto sí, esto no, esto... siempre, y por otra parte, nunca fue uniforme. Había cosas que pasaban y que vos decías, ¿cómo puede ser que yo estoy viendo esto? Qué suerte, y después una cosa mucho menor, mucho de menor pop. Me acuerdo que la película de Bergman, El Silencio, El Silencio, porque una de las cosas que le ofrecían a los distribuidores de cine es cortar. Entonces algunas películas, bueno, le cortaban un pedazo y la película resistía. Yo me acuerdo que yo fui a ver El Silencio y no se entendía nada, porque la habían cortado tanto que no se entendía nada. Bueno, esos son épocas que ustedes por fortuna no padecen. Pero, y entonces nosotros, todo era metáfora, todo era, decimos esto, pero en realidad estamos diciendo esto otro. Ahora vos vas al teatro y, bueno,
la metáfora, no sé si por fortuna, pero prácticamente ha desaparecido, o sí está, pero yo siempre, como doy clases con dramaturgos o futuros dramaturgos, yo les digo, ustedes son los dramaturgos de la democracia, son distintos a nosotros. Nosotros tenemos, a mí ya no me pesa, pero me pesaba eso. Decir, no, pero yo voy a decir, le doy un dato. La palabra coger se usó en el teatro argentino por primera vez en 1980 en Mar del Plata. Yo creo que de las obras de teatro que vi en el último año, la palabra coger se habrá dicho 150 veces. Y se dice con toda liviandad, ojo, no estoy criticando, estoy diciendo, se dice a veces en exceso, como todo, a veces adecuadamente, porque corresponde. Bueno, cada uno es dueño de su, ahora cada uno es dueño de su libertad, digamos, de hacerlo, y que la gente, como siempre ocurre en el teatro, hay unos señores que ocupan la platea y son los que mandan. Señores y señoras. Bueno, le damos un gran aplauso. Sí,